Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora en Mundo Árabe por la Universidad de Aix en Marsella, en Francia, la investigadora mexicana Nofret Hernández Vilchis. Ella ha estado anteriormente con nosotros. Nos da mucho gusto recibirla, aunque el motivo de la entrevista es verdaderamente trágico, dramático e injusto. No, Fred, mil gracias. Gracias, Jorge, por el espacio y saludos al auditorio. No, Fred, a casi 2 años de que inició esta guerra en Gaza, ¿cuál es tu balance? ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí, bueno, para mí no es una guerra. Si le queremos decir guerra, pues es una guerra asimétrica, precisamente porque pues es un ejército, uno de los mejores de los ejércitos más armados, con más tecnología de vigilancia, eh, de guerra, también tecnología de guerra, y el apoyo económico que tiene pues el gobierno de Israel y el ejército de Israel, económico de Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, contra un pueblo que no tiene un Estado, que no tiene un ejército regular, que jamás, pues sí, es un grupo radical que también ha llevado a cabo crímenes de lesa humanidad. Bueno, también está investigando a algunos miembros de Hamas por ello, pero no representan ningún Estado, no tienen armas regulares. Y si algunos lo consideran resistencia, aunque no estén de acuerdo con, no estemos de acuerdo con los métodos que utiliza, es porque precisamente al no haber un Estado palestino en forma, o sea, sí, bueno, hay algo que se dice que es Estado palestino, pero en la práctica no funciona, ¿no? No tiene el reconocimiento de los poderes, de los que tienen el poder, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, y además de no tener el reconocimiento de los países o de las potencias, pues, al final el dinero que llega a la autoridad palestina pasa primero por Israel. Entonces, todo lo controla Israel, porque Israel está ocupando desde hace 57 años, desde 1967, de manera ilegal, todos los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, y los Altos del Golán, por cierto, y que pertenecen a Siria. Y al estar ocupando estos territorios de manera ilegal, según el derecho internacional, pues como potencia ocupante debe procurar no violar los derechos, no violentar los derechos humanos de la población ocupada, en este caso son los palestinos. Y esto es un proyecto colonialista de asentamiento que se ha convertido en un apartheid, que comenzó por una limpieza étnica y que ahora, como no me recuerdo si ya lo he dicho aquí en tu espacio, eh, como lo ha dicho Francesca Albanese, relatora de los territorios, especial para los territorios ocupados palestinos, se ha llegado en el proceso al punto del genocidio, porque el genocidio no sucede de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso de deshumanización de los palestinos, que es lo que han hecho en los medios israelíes, en los medios internacionales, para justificar su exterminio, diciendo que todos son Hamas, que todos apoyan a Hamas, que son animales humanos y que entonces es justificable matarlos por eso, cuando no es cierto que todos apoyan a Hamas, no todos son Hamas, pues, bueno, ¿qué te digo? Animales humanos. El propósito de este conflicto, el propósito regional y el propósito global. Eh, Mira, el propósito regional sí tiene que ver inmediatamente con Netanyahu, su gobierno, Israel, ¿no? Mantenerse primero en el poder para evitar ser juzgado por corrupción en su país, eh, pero también aumentar las conquistas territoriales de Israel, que es lo que, y desplazar la mayor cantidad o exterminar la mayor cantidad de palestinos para que esas tierras sean totalmente para los judíos israelíes, ¿no? Entonces, ese es el propósito regional en la mente de Netanyahu. Primero, lo más inmediato, que es no perder el poder y así también evitar ser juzgado, pero además aprovechar que eso no tiene que ver con Netanyahu, es el proyecto, ¿no? De todo ese gobierno,
y que apoya una gran parte de la sociedad israelí, desafortunadamente porque están endoctrinados. No todos, por supuesto, también hay una oposición que está creciendo, afortunadamente. Y bueno, este proyecto colonialista es, bueno, como lo dice, seguir, colonialista de asentamientos, seguir expandiéndose territorialmente, seguir desplazando. El hecho de asentamiento significa que desean seguir desplazando a los palestinos, si no los pueden desplazar, entonces exterminarlos, pero también en la parte de limpieza étnica, que ya aceptan al genocidio, significa que también quieren borrar cualquier huella cultural, histórica del paso de los palestinos por esas tierras, o de los sirios en el caso, por ejemplo, de los Altos del Golán, o de los libaneses en el caso del sur, ¿no? Del Líbano. Es decir, no quieren, no nada más es cambiarle los nombres, es también por eso la destrucción, ¿no? Que ahorita en Gaza es donde más fuerte ha estado, pero bueno, también ha habido bombardeos en Damasco hace poco, ¿no? Y en el sur del Líbano, e incluso en la capital, también en Beirut, ¿no? Del Líbano. Pero por eso es que ha destruido iglesias, universidades, hospitales, mezquitas, archivos, escuelas, porque quiere borrar la cultura palestina. Eso es parte del proceso de limpieza étnica, que además de la manera tan violenta y tan sistemática como ya lo está llevando a cabo Israel desde hace 2 años, es por eso que muchos coinciden en que es genocidio, no solo Francesca Albanese, muchos de los especialistas en genocidio, como Omar Bartrov, que de hecho creo que vive en Estados Unidos, pero es un académico israelí, judío, dice también que esto es un genocidio y es especialista en el tema, ¿no? No lo dijo desde el 7 de octubre, pero incluso lo dice así, me costaba trabajo aceptarlo. Pero a partir de marzo, creo dice mayo del 2024, cada vez era más evidente para mí que no podía seguir negando que esto era un genocidio. Y a nivel global, ¿por qué este conflicto? O sea, ¿qué es lo que pretenden Netanyahu, los patrocinadores de Netanyahu, los cómplices de Netanyahu y los que mueven el tablero geopolítico a nivel global? Mira, lo que es como muy evidente es también tener poder, ¿no? O sea, los recursos o el paso o las rutas comerciales, eso es lo que siempre sigue moviendo al mundo. Los recursos en Gaza, pues sí hay, creo, gas natural cerca de las costas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un recurso importante, pero además también es el paso del gas natural de Afganistán, que ya ahorita ya puede pasar por Siria más fácil, porque ya el títere que pusieron ahí, pues ya es amigo de Israel. Por cierto, ex-ISIS, ¿no? Esto es importante decirlo, porque se la pasó durante año y medio diciendo Netanyahu que jamás era peor que ISIS, que eran ISIS o peor que ISIS, y finalmente es su cuate, el Giuliani, Giuliani Golani, que está en Siria, ¿no? Que pusieron después de la caída de Assad. Bueno, y es ex-ISIS y Al-Qaeda. Bueno, entonces es el paso también de la ruta comercial de estos recursos naturales, como el gas natural, el petróleo, por supuesto, también, las tierras, el agua, ¿no? O sea, los altos del Golán, ¿por qué desde el 67 no los ha querido regresar Israel? También en el 67 conquistó el Sinaí y así podía tener un poco más de control sobre el Mar Rojo. Pero lo devolvió a Egipto después de otra guerra, en el 73. En el caso de Siria, pues no llegaron a ningún acuerdo, no hubo una guerra donde Siria pudiera recuperar ese territorio y no lo devuelve porque, porque los altos del Golán, al tener ese territorio controlado, controlan también todo el agua que baja del río, del mar de Galilea o el lago Tiberíades por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Y entonces no tienen que discutir con Siria cuánta agua se van a repartir. Ellos lo controlan todo y deciden cuánto le reparten a los palestinos. Y por supuesto les dan mucho menos que a los israelíes, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? Los recursos y que por supuesto, pues sus patrocinadores también están pensando en eso, ¿no? A nivel como más internacional. Pero también hay que pensar, y eso es lo que ha sido terrible, que el endoctrinamiento en el que vive la sociedad israelí, bueno, pues ha sido
parte de una propaganda, digamos, mediática, ¿no? Que llaman en hebreo Hasbara, y que esa propaganda había logrado imponerse por mucho tiempo también fuera de Israel, ¿no? Por supuesto que, bueno, esto también lo dice Enzo Traverso en su libro Gas ante la historia y algunos otros especialistas. Eh, por supuesto que había que preocuparse porque no se volviera a repetir un holocausto como el de la Segunda Guerra Mundial y que el antisemitismo pues sigue presente y que hay que combatirlo, aunque hay que recordar que no fueron solo los judíos las víctimas de ese holocausto, fueron los que mayor pérdida tuvieron, 6 millones, pero hubo otros. Sin embargo, el gobierno sionista y esa narrativa sionista, ese discurso sionista, ha hecho un uso de esa memoria para justificar cualquier cosa que ellos hagan, ¿sabes? O sea, han abusado de esa memoria, como lo dice un poco en su traverso, eh, para justificar estos hechos, o sea, justificar el que conquistan más terreno, el que violan los derechos humanos de los palestinos, el que dicen que son animales, y justificar su despojo y su exterminio y su desplazamiento. Y, y desafortunadamente esa narrativa sí ha pegado fuera de las fronteras de Israel, porque hay mucha islamofobia fuera, o sea, no nada más hay antisemitismo, también hay islamofobia en los países occidentales. Incluso ahora eh, creo que la islamofobia es mucho más evidente que el antisemitismo, no es que no exista, claro que lo hay, pero además la islamofobia está más institucionalizada en el mundo. O sea, viene más desde las instituciones incluso, ¿no? Simplemente por tener un apellido árabe o un pasaporte árabe o ser musulmán y traer el velo en el caso de las mujeres, ya en el aeropuerto, casi en cualquier aeropuerto del mundo, incluido México, les van a hacer la vida imposible. ¿No? Así de, a ver, tú, más revisión, y, ¿no? O por qué te llamas Mohammed, y, ¿no? Y eres musulmán, y, ¿no? Entonces, eso es islamofobia. Y eso, nada más hay que ver cómo finalmente, creo que también ha quedado muy evidente que el racismo en Europa y en el mundo occidental, el norte global, como queramos decir, pero especialmente en países como Alemania, yo estoy sorprendida. Obviamente no toda la gente es así, pero hay mucha gente en estos países que está dejando ver otra vez su racismo. Y no es porque quieran, o sea, el Trump es el mejor ejemplo. Puede ser islamófobo y al mismo tiempo antisemita. Y creo que muchos de los líderes en Europa son las dos cosas. Quizás son más islamófobos que antisemitas, pero también son antisemitas, porque la gente que ha apoyado históricamente y en la actualidad a los líderes como Netanyahu, o sea, ese tipo de sionistas racistas, supremacistas, que ya están llevando esto a un grado de exterminio de los palestinos, no es porque los quieran ayudar y porque no quieran que se repita el holocausto, es porque no los quieren en sus países, ¿sabes? Entonces, así, la declaración Balfour para eso sirvió, que fue lo que se firmó en 1917 en Gran Bretaña para darle el apoyo a este proyecto sionista de construir, de establecer un hogar para los judíos en Palestina. Lo que pensaron fue, perfecto, así nos deshacemos de ellos y al mismo tiempo lleva nuestra civilización europea, occidental, a esos salvajes musulmanes, árabes, ¿no? Orientales. Entonces, creo que aunque es mucho más clara la islamofobia desde arriba, o sea, desde el nivel institucional, y bueno, luego a veces baja, y en el caso del antisemitismo quizás esté más en la base, ¿no? O sea, esto incluso está, y los mismos judíos que están en contra de esto también lo dicen. Las acciones de Israel y lo que dice y hace Netanyahu y el querer insistir que lo hace en nuestro nombre, para empezar, no es en nuestro nombre, ¿no? Están diciendo muchos judíos, y no nos está ayudando. Según él es para combatir el antisemitismo y lo único que está haciendo es todo lo contrario, que crezca, porque hay mucha gente que confunde sionismo con antisemitismo y entonces dicen, ah, pues él representa a todos los judíos del mundo y entonces provoca más antisemitismo, ¿no? Eh, y, y por el otro lado, esos líderes, de todos modos, aunque quizás el antisemitismo no sea tan abierto ya en ellos, quiero decir, por ejemplo, Le Pen
o los políticos alemanes o el mismo Trump que dicen apoyar a Israel porque nunca más se va a convertir, va a haber otro holocausto, o sea, es orwelliano, ¿sabes? Estamos viviendo en un mundo orwelliano, porque resulta que entonces el genocidio solamente puede ser el genocidio de los judíos, el holocausto solamente puede ser referirse a lo que le pasó a los judíos, y qué hay de Ruanda, y qué hay de Bosnia, y qué hay de Guatemala, ¿no? Eh, eh, qué hay de Myanmar, qué hay de Palestina, de Etiopía. Esos también son genocidios. Eh, y por el otro lado, no es cierto que es por ahí, o sea, tú sigues apoyándolos porque no quieres que vuelvan no quieres tenerlos contigo, son antisemitas, pero además así también aplacan a esos orientales, musulmanes, árabes, locos, ¿no? Porque son nuestros aliados de alguna manera, sí. No sé si me expliqué. Sí, pero no creo, sinceramente, ¿no, Fred? Y no, bueno, esto es una entrevista, no es un debate, ¿no? Pero déjame aportar una apreciación personal. No creo que la población judía que está cómodamente asentada en Occidente se vaya a ir a Israel, y menos aquellos que tienen apellidos ilustres. Puedo mencionar Rothschild, puedo mencionar Rockefeller, qué sé yo. No creo que se vayan para allá. A ellos les conviene manejar todos estos asuntos desde acá. Pero bueno, cerrando eso, quisiera preguntarte, ¿no será que están tramando ya no solo aislar a Irán y provocar un golpe de Estado en Irán, que es la cultura islámica, pero chiita, no la sunita, y luego llegarán al extremo de enfrentar a los pueblos árabes contra Israel, o ya me fui demasiado lejos y fantasioso? Mira, también la mayoría de la población árabe está con los palestinos, ¿no? Pero no los gobiernos. Si no, ellos hubieran hecho algo, o sea, eso también es parte de la tragedia, que los gobiernos árabes que podrían hacer algo, no han hecho, o sea, podrían hacer más, no han hecho ni siquiera, han hecho más otros gobiernos, ¿no? Sí, igual que la mayoría de los políticos, esto está muy mal, no puede seguir así, la hambruna, bla, bla, pero realmente Egipto no dejó que llegara la caravana que iban miles de personas de todo el mundo para tratar de entregar ayuda humanitaria, ¿no? No los dejó pasar Egipto. No, llegar por lo menos a la frontera, ya no digo abrirles el paso, pero a la frontera y a lo mejor ahí ver si pasaban, no sé. Bueno, no los dejaron llegar ni a Rafa. Bueno, a la frontera con Rafa. Este, y por el otro lado, sí, o sea, y así todos o sea, todos, el que me digas, ¿no? O sea, realmente eso es y los palestinos lo saben, hace mucho que lo saben, no cuentan con los gobiernos de los países árabes islámicos, en realidad, ¿no? Sobre todo de los árabes. Entonces, más bien, o sea, sí puede que quieran aislar a Irán, eso es cierto, pero más bien quieren terminar de normalizar lo que ya se estaba dando antes del 7 de octubre, estas relaciones entre los gobiernos árabes y el gobierno de Israel. Y lo que más me preocupa a mí a la larga es, o sea, ¿qué es lo que hace este genocidio diferente? Porque, bueno, hay algo que es similar, ¿no? O sea, la definición te ayuda para saber por qué todos son genocidios, ¿no? ¿Por qué todos se parecen? Pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Se va desarrollando de diferente manera, etc. Bueno, una de las particularidades de este genocidio es que está sobremediatizado, siempre ha estado sobremediatizado el conflicto en Palestina, la limpieza, bueno, lo que pasa ahí. No necesariamente eso significa que se contesta bien, ¿no? Llegan las noticias de cuando hay bombardeos o cuando hay ataques terroristas, y ya, ¿no? O sea, no hay una contextualización de cómo pasó eso y por qué pasó eso. Pero bueno, llegan todas esas noticias, pero, pero además de estar sobremediatizado y que estamos viendo, ¿no? En vivo cómo la gente se está muriendo todos los días de hambre ahorita, ¿no? Y de sed, y por no tener medicamentos para curar, anestesia, qué sé yo, ¿no? Para amputar, para parar la hemorragia, qué sé yo.
Eh, eh, es como, precisamente, es, pone a prueba nuestro sistema internacional y nuestro derecho internacional y lo universal que creíamos que es el derecho internacional. Y entonces creo que si permitimos que esto quede impune, pues no podemos esperar que nos vaya mejor a nosotros después. O sea, Palestina es el laboratorio en muchos sentidos para lo que después nos puede pasar a otros, ¿no? El tipo de armas que van a ocupar, el tipo de vigilancia, el tipo de narrativa para deshumanizar o para justificar, el tipo de, sí, de censura, ¿no? Y que creo que incluso ya estamos viendo en algunos países esas consecuencias, como en Estados Unidos. El laboratorio del nuevo orden mundial. Así es. China y Rusia critican, señalan, se quejan, pero no hacen más. Claro, porque al final, aparte de que sigue embarcado con su guerra ahí con Ucrania, y pues a lo mejor abrir otro frente no. También por eso quizás no termino de entender que ganó dejando morir a Assad solo. Yo pensé que había negociado algo, sí, Rusia, y no veo que haya ganado con eso, pero sí me queda claro que ya no pudo sostenerlo por alguna razón, o ya no quiso sostenerlo por alguna razón. Y, y, y el problema es que eso también es lo triste, ¿no? Que por lo menos en la Segunda Guerra Mundial como que era claro qué es lo que se debía combatir y estaba un poco más claro, ¿no? Como a quién se debía combatir, al fascismo y quiénes eran esos fascistas cuáles eran esas ideas fascistas que había que combatir y cuáles eran los ideales por los que se iba a luchar, ¿no? O sea, esa democracia y esa universalidad de los derechos humanos, más o menos, ¿no? Y ahorita, y había como líderes pues, también, ¿no? Y ahorita no veo eso, ni en China ni en Rusia. Se quejan, pero están simplemente interesados en mantener también su coto de poder donde puedan, como puedan, la verdad. Entonces, Final- Ujú. no hay mucha esperanza. Finalmente, Nofret, para no abusar de tu tiempo, que es muy valioso. El hecho de que Macron, el presidente de Francia, haya anunciado que piensa dar el reconocimiento a Palestina como Estado a partir de septiembre de este 2025, ¿ayudará en algo o será truco? Un Estado palestino mermado, un Estado palestino sin palestinos, un Estado palestino sin recursos y que con ese reconocimiento en realidad está beneficiando a Israel. No sé si la verdad me volé la barda, perdóname. No, más o menos, o sea, sí creo que yo desde hace tiempo ya soy de las que pensaba, y lo había platicado con palestinos y con colegas, etcétera, ¿no? Incluso con algunos israelíes también, que la verdadera solución está en un Estado binacional o una confederación. Eso incluso lo decía John Galtung, un estudioso de los estudios, el fundador de los estudios de la paz, no de conflicto, de la paz. Él también decía, bueno, para la solución para el Medio Oriente en general, o sea, empezando por Palestina e Israel, puede ser una confederación, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la verdadera solución, o sea, que no, que deje de ser un Estado apartheid y que sea un Estado binacional donde de verdad se les reconozca a todos igualdad de derechos, ¿no? Bueno, ya ellos le decidirán también, porque hay que pasar por un proceso también eh, de acknowledgement y accountability, perdón, pero es que siempre me llegan en inglés esas dos. Sí, Eh, de encuestar, de preguntar, de ajá, medir. de medir, de perdonarse, de hacer responsable a quien tenga que hacerse responsable por los crímenes, etcétera, ¿no? Em, pero finalmente ya existe de alguna manera, o sea, aunque no tiene toda la legitimidad porque falta, ¿no? Finalmente el reconocimiento de los poderosos, pero ya existe un Estado palestino que no es, ¿no? O sea, eso que tú decías,
ya lo tenemos un poco, ¿no? Hay un Estado palestino, pero que los recursos le llegan de todos modos por Israel, entonces Israel lo chantajea, ¿no? A ese Estado palestino. Eso le ha quitado legitimidad ante sobre todo los jóvenes, ¿no? Están peleados con los de Hamas, ¿no? Que igual quisieron ser parte de la política, pero cuando ganaron eso no le gustó a nadie y entonces pues, no los dejaron participar de la política, ¿no? Entonces ya existe un poco un Estado palestino mermado que no tiene ejército, que no tiene economía, que no es soberano ni autónomo ni independiente, pues en ningún sentido, ni político ni económico, ¿no? Simplemente en lo simbólico, ¿no? Sin embargo, eh, está bien justo de manera simbólica que yo no lo veo del todo mal que ya un país como Francia, a ver si es cierto, porque desde cuando lo está diciendo, le dé el reconocimiento a Palestina y de alguna manera eso políticamente puede hacer una presión para que se sienten y lleguen a una solución, ¿no? O sea, creo que eso es a lo único a lo que puede servirle a los palestinos. El seguir impulsando el reconocimiento del Estado palestino, vaya a existir o no es Estado y a lo mejor termina siendo un Estado binacional, no lo sé, o tres estados, ¿no? Eh, pero finalmente ayuda a presionar precisamente en el sentido en el que se debe presionar. Pero además, nada más quiero hacer como esta anotación, habría que acompañar esa presión política con hechos. Que Francia deje de mandarle armas y dinero a Israel. Es la única forma en la que van a dejar de estar matando a los palestinos. Y eso no nada más va para Francia, va para Alemania, para Estados Unidos, y para México, digo, igual México no comercia tanto, pero si no mal recuerdo, seguimos siendo el país de América Latina que más comercio tiene con Israel, ¿no? O sea, igual no le va a doler tanto, ¿no? Pero igual simbólicamente y también, bueno, si no te entra dinero tampoco ¿no? De esta cajita que teníamos ahí en América Latina, pues ya te va obligando a decir, bueno, está bien, me siento. Eso fue lo que acabó el apartheid en Sudáfrica. El, el, la presión simbólica y económica de aislarlos de alguna manera. Muy claro. No, Fred, mil gracias por esta charla y en alguna otra ocasión te buscaré. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. A ti, la doctora Nofret Hernández Vilchis, aquí en Mirada Profunda. Y también gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.